Historia con sentido, un podcast de Juan Carlos González. Un saludo a todos, un agradecimiento a quienes me habéis hecho llegar vuestros anhelos y vuestras reflexiones a través de las redes sociales. Esto es Historia con Sentido y estamos a punto de lanzarnos a otro episodio de la historia. Hoy he titulado Savonarola y la Plaza de la Señoría. Nos volvemos a Florencia, nos volvemos a los Medici, nos volvemos a ese enclave tan absolutamente espectacular y bello que es uno de los paradigmas del Renacimiento italiano. Y vámonos a su centro, a la Plaza de la Señoría. Cuando nos acercamos a la Plaza de la Señoría siempre hay bullicio, porque es un sitio muy visitado, uno de los, probablemente el lugar por donde pasa toda la gente en su deambular dentro de lo que es el recorrido turístico y cultural de la Villa de Florencia, pasa por la Plaza de la Señoría. Esta plaza, que ha sufrido, como os imaginaréis, numerosísimas transformaciones, fue ocupada en la época romana, cuando se funda Florencia, por palacios de los nobles. Está un poquito más arriba del río Arno, había unas termas y había un gran telar industrial donde se teñían todos los paños y donde se hacían los tejidos de un modo industrial. Cuando se pasa la época romana y se cristianiza el imperio, en toda esta zona se construye un baptisterio, una basílica paleocristiana y una cárcel, que es donde está el Palacio Viejo. Una de las esquinas de la Plaza de la Señoría es el Palacio Viejo, del que hablamos cuando os expliqué el Palacio Viejo, el Salón de los 500 y todo lo que era la realidad pictórica que había allí, con la base y el ejemplo de Miguel Ángel y de Leonardo. Bien, seguimos avanzando en la historia. Entramos en el siglo X y a esta zona llegan las mayores transformaciones. Existían dos iglesias en lo que es la explanada esta de la plaza, la iglesia de Santa Cecilia y la iglesia de San Rómulo, que se destruyen para hacer cantera para todos los palacios y todas las casas y todo lo que se iba a construir, porque ya Florencia está empezando a ser una ciudad un poco importante. Bien, en esta época la ciudad formaba parte de lo que se llamaba la Marca Toscana. Toscana es la región donde está Florencia y de ser una población sin excesiva autonomía, se convierte en una república adscrita al Sacro Imperio Romano Germánico, que era el que después de Carlomagno se gobernaba todo lo que era el centro de Europa. Florencia, como os digo, después del siglo X tiene un gran crecimiento porque se dedica sobre todo al comercio internacional y es el momento donde empiezan a iniciarse muchas de las iglesias y de los palacios cuyas bases todavía hoy en día se puede contemplar. Estamos ya hemos seguido avanzando en el siglo XII y este crecimiento se frena cuando el emperador Federico I Barbarroja invade la península itálica y impuso a Florencia y a las ciudades limítrofes un duro gobierno de los marqueses de Toscana. O sea, habíamos pasado de una república que era muy comercial a unos marqueses que son allí los que sacan el dinero para el emperador Barbarroja. Pero después de la muerte del emperador Enrique IV, los florentinos vuelven a recuperar la independencia y a partir del siglo XIII la expansión es total. Se construyen nuevos puentes, nuevas iglesias, de las cuales la más destacada es la Catedral de Santa María del Fiore, que está empezada a construir en 1294. Una joya, pero claro, una joya que necesita también otro podcast. Bien, en esta época
en la época de más esplendor del siglo XIII, la ciudad entró en convulsión por dos bandos que se enfrentan, que son los gibelinos. Es como si dijéramos, esto en todas las ciudades sucedía, que siempre había, cuando vemos también en Romeo y Julieta, pues aquí vemos a los gibelinos, que eran los aristócratas, y los güelfos, que eran la plebe. Entonces, cada uno obedecía a unos intereses determinados y cada uno se movía en este ámbito. Los gibelinos, como os he dicho, gibelinos eran los aristócratas, ocuparon el gobierno entre 1244 y 1250, en la que entran los güelfos. Los güelfos tenían el lema primo popolo, lo primero el pueblo. Y la llegada de los populistas, produjo un grandísimo desarrollo en Florencia. Para que os hagáis una idea, en 1252 se consolida la moneda de Florencia, el florín, que era por su peso en oro y por su garantía bancaria. Estamos hablando de banca parecida a la del siglo XIX. Pero también los güelfos pierden el poder después de una batalla trágica para Florencia, que es la batalla de Monteperdi en 1260, y el retorno de los gibelinos, de los aristócratas, supuso todo lo que es el desmantelamiento de los avances de los güelfos. Este es el momento en que se derribaron muchas torres, muchas casas, muchos palacios, y entre otros palacios derribados por los gibelinos se cortó un trozo de terreno donde se construyó el Palacio Vecchio o el Palacio de la Señoría, y donde se amplió el espacio. Bien, en este espacio lo que nos encontramos cuando nos acercamos a la plaza son unas enormes estatuas, unas imponentes estatuas, de un artístico nivel. Yo creo que es uno de los museos al aire libre más bonitos que podamos ver. Y sirvió también de inspiración a muchos gobernantes que venían de otros países de fuera de Italia para copiar luego ese ciclo alegórico laico que había de alguna manera expuesto en la parte de fuera. Antiguamente las estatuas eran de santos, eran generalmente y tampoco había muchas, pero a partir de estas representaciones de seres mitológicos, la mentalidad de los jerarcas y de los gobernantes de otros países les lleva a introducir elementos de la antigüedad, como los que vamos a ver ahora, dentro de lo que era la corte, la presencia que tenían de cara al mundo. Bien, alrededor de lo que es el palacio se eleva, como si dijéramos, como una especie de grada que se llama el arengario, que era desde donde se lanzaban, pues eso, los discursos, las arengas, algo parecido a nuestros mítines. Está, como si dijéramos, en lo que es la fachada del Palacio Vecchio, sobre 6 escalones. Levantamos esos escalones y aquí están pues las obras más impactantes con las que nos podemos enfrentar. Hay una obra, lo estamos mirando, según estamos viendo la fachada. Está el Marzocco, que es como le llaman al león, de Donatello, una obra de 1455-1460, que es el león sentado en las patas traseras y con la pata delantera, como si fuera una mano, apoyándose en el escudo de la flor de lis o la flor de lirio, que es este giglio o emblema florentino, que es el símbolo de la ciudad. Esta es una obra de bronce. Y luego al lado está otra obra también de Donatello, que es la Judith. Judith está hecha entre 1455 y 1460 y es el símbolo de la autonomía política de la República Florentina. Fue sacada del Palacio de los Priores después de la segunda persecución contra ellos en 1498, donde estaba con una fuente en el jardín y simbolizaba la victoria del pueblo contra los tiranos. Los Médicis, cuando volvieron, pues recuperaron casi todas las estatuas, pero esta obra la dejaron fuera para no ofender a la sensibilidad del pueblo. Como les decía, la República, Judith ha vencido, lleva allí la cabeza de Holofernes,
y decían, esto nos lo vuelven a hacer, vamos a dejarla en la calle, que no iramos sus debilidades. Pero la obra más grande que hay allí, y la que más se preparó, es el David de Miguel Ángel. Estamos hablando de una copia exacta, pero no es el original está llevado a la academia para que no se estropeara. Pero es una talla de 4 metros, imaginaos la monumentalidad, es impresionante. Ves aquella estatua, le ves así, además que está girado y es increíble. Esta es una obra que hace Miguel Ángel en 1500 y esta obra se hace durante el clima reformador de Savonarola, que luego hablaremos de él. La figura representa al pueblo, en el rey David, que con la ayuda de Dios vence al tirano que sería Goliat. O sea, el pueblo de Florencia lucha contra los tiranos. Esta era un poco la idea que tenían. El tamaño de la talla, claro, vemos las obras de Donatello antes y que os he descrito antes y bueno, los formatos han cambiado todo. Justo enfrente de la estatua del David está una obra de Baccio Bandinelli, que es Hércules y Caco. Se encuentra a un costado de David y representa la victoria de la fuerza y la astucia contra los malvados. Es una obra simbólica que trata de uno de los 12 trabajos de Hércules y fue encargada a Bandinelli, que aunque imitó al David de Miguel Ángel, ni de lejos consiguió la fineza de la obra que había hecho el gran maestro Miguel Ángel. Luego hay 2 estatuas con los brazos cortados imitando las estatuas clásicas que se llaman Termini, que están a los 2 lados de la puerta de las que se entra en el palacio, que llevaban una cadena para cortar el acceso, que se llama Termini femenino, la hecha por Baccio de Bandinelli, y Termini masculino, la hecha por Vincenzo Rossi. Nos desplazamos hacia un lado y vemos la fuente de Neptuno, también monumental, con los tamaños que guarda en relación a estas 2 obras, a la de Bandinelli y a la de Miguel Ángel, que es una fuente de la fuente de Neptuno de Bartolomeo Ammanati, hecha entre 1563 y 1565. Hace ángulo con la fachada del palacio y es también obra de los alumnos. El Neptuno en sí es obra de Bartolomeo Ammanati, pero hay figuras que están como de ninfas, bueno, ninfos creo que son, a mí me parecen tíos con barbas, pero que salen así como del agua, el ninfo, no sé si esto es un personaje mitológico bien dicho, pero a mí me parecieron que eran unos ninfos. Bien, entonces, entre los alumnos que hicieron estas figuras que salen de la parte del agua por debajo del nivel de donde está Nocturno, está Gian Bologna, que fue uno de los grandes artistas que tiene luego muchas obras. Y era considerada esta la fuente pública, el emblema de la República. Y en medio de las tallas que están en lo que sería la parte exenta de la plaza, está la estatua ecuestre de Cosme I, el gran artífice del poder florentino, una obra de 1594 de Gian Bologna. Gian Bologna, se dice todo junto, es Juan de Bologna, Gian Bologna, por si lo veis con otro nombre para que os lo identifiquéis. Gian Bologna, yo estoy diciendo el nombre en italiano y todo junto, como lo contraen ellos. Bien, está situado en el centro de la Plaza de la Señoría y a la izquierda del Palacio Viejo. A un lado, según miramos la fachada del Palacio de la Señoría, está lo que se llama la Logia de la Señoría. También se llama la Logia de los Lanzi, que es el lugar donde acampaban, o Lanzi de lanceros, donde estaban bajo techo los Lancicineci, que eran una tropa de apoyo, a los duques, una tropa que le apoyaban y que le defendían, era como si dijéramos su guarda de corps. Y este Logia de la Señoría, Logia de los Lanzi, también se le denominó Logia de los Orcagna, de los Orcaña, que eran pintores, eran escultores,
eran arquitectos, estos lo hacían todo. Porque había sido construida, se le atribuía este nombre entre los años 1379 y 1381 por Benci di Cione, hermano de Orcaña, y por Simoni Francesco Talenti. Desde el punto de vista artístico, como lo vemos de fuera, que es un tejado, una pared testera y por la parte está al descubierto, es de una gran influencia gótica. Tiene las pilastras de la fachada y el coronamiento tienen un cierto matiz clásico con los altos relieves. Arriba ahí, a la altura de las 4 columnas, están la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia, que son obra de Agnon Daddy, otro escultor también y pintor de la época gótica. En el siglo XVI el pórtico perdió la finalidad militar y se convirtió en un gran museo al aire libre, donde se guardan parte de las esculturas clásicas de la colección de los Medici. Aquí habían una serie de estatuas que habían venido del Palacio de los Medici, el Palacio de los Medici que tenían en Roma. Entonces lo desmontaron y se trajeron las estatuas aquí. Una serie de ellas son estatuas romanas con la temática de las Sabinas y las colocaron dentro en unos pedestales, las colocaron dentro de lo que era la logia. También con Cosme de Medici, en 1555 se instala el Perseo, obra de Cellini, y su hijo Francisco I también coloca allí el rapto de las Sabinas de Gian Bologna. Luego Pier Leopoldo de Lorena las distribuye y, como os he dicho, va cambiando su ubicación hasta que a finales del siglo pasado no se concretaron exactamente el punto exacto, porque cada duque que venía ponía las estatuas donde le daba la gana, pero ya al final llevan prácticamente 200 años que no se han movido. Bueno, ¿qué vemos ahí? Pues vemos 5 tallas de arte romano que representan a las Sabinas. Y luego hay 2 obras de arte romano, una que está titulada Patroclo y Menelao y otra que se titula Tesnela. Y luego hay 2 leones, porque como el león era un símbolo muy florentino, hay dos leones que están antes de subir a los escalones, que nos llevan a donde están las estatuas que os he dicho. Que hay un león izquierdo que es de Flaminio Vaca y un león derecho que es de Fanticelli. Luego también hay otra obra que es Neoptolomeo arrebata Polixena de los brazos de Hécuba, de Pío Fedi, una obra de 1865 que se une a toda esta serie de obras clásicas que están aquí metidas. Luego también está Perseo con la cabeza de la Medusa, que es atribuida es obra de 1554 de Benvenuto Cellini. Es una obra encargada por Cosme I después de la vuelta de los Medici a Florencia en 1531, y era luchando contra la ideología de las estatuas que hemos visto antes. Aquí Perseo levanta la cabeza de la hidra de la cual salen las serpientes, y se atribuye a que Perseo eran los duques de Médicis y la hidra era la república con todas las culebras y culebrinas. Después también ahí está el rapto de las Sabinas, como os he dicho, de Gian Bologna, y Hércules y el centauro de Naxo, también de Gian Bologna. Perdón. Bien. En la Málaza hay una serie de edificios que son unos palacios muy bonitos, pero claro, no estamos hablando del palacio más principal, que es el Palacio Viejo. Así que os los voy a relatar de una manera como más rápida, que son el Tribunal de las Mercancías, que fue construido en 1359,
y que era donde todavía se conservan en su interior los escudos de los distintos gremios y mercaderías, y era donde se hacían las transacciones económicas a cubierto, por decirlo de alguna manera. Después está el Palazzo de la Conelota y el Palazzo Giudizi, que son hoteles en este momento. Después está el Palazzo Uguccioni, que es un palacio muy bonito, que era de una familia muy comprometida con los Medici. Se piensa que el diseño pudo ser de Rafael o de Miguel Ángel, pero tampoco hay una constancia exacta. Y es una familia, los Uguccioni, como os he dicho, que se dejaron muy los Medici tenían muy buena relación con él y les dejaron representar su opinión allí. Bien, después está el Palacio de las Aseguraciones Generales, que es de la Compañía Generali, que vemos por toda Europa. Una de las sedes importantes la tiene allí, que es un palacio neorrenacentista de 1871 y que ha mantenido un poco la idea de los palacios de la plaza, como os he dicho. Bien, y en el primer piso de este edificio se encuentra el Café Ribollere, que es muy famoso, y en la parte de abajo tiene una terraza que es pues el típico sitio donde hay que tomarse un café o una cerveza o algo así cuando uno va a Florencia. Bien, vemos la Plaza de la Señoría, pero la Plaza de la Señoría es algo más que una plaza. Hay indudablemente edificios más pequeños que rodean los anteriormente citados, pero es una cosa que no tiene arcadas, no es como las plazas así españolas. Todos los palacios son de diferentes alturas, parece que es un caos, pero es todo tan armonioso y tan bonito que llama mucho la atención. Bien. La mayoría de las ceremonias de la corte se celebraban aquí, las bodas, los recibimientos, muchos de ellos que están fijados en lo que eran las obras pictóricas, pero los cuadros más espectaculares y que se ve todo perfectamente representado es la visita del Papa de los Medici, del León X, en 1513, y la boda de Francisco I de Medici y de Juana de Austria, que se ve cómo pasa todo el cortejo con toda la plaza más o menos como la vemos ahora. Pero lo importante de esta plaza es que aquí ocurrió un hecho que es el que da título al episodio nuestro de hoy, y es que aquí también ardió Savonarola y dos de sus compañeros. Y hay una lápida que nos recuerda el lugar de la ejecución delante de la fuente de Neptuno el 23 de mayo de 1498. Y también fue en este lugar donde en esta zona, en esta plaza, donde el dominico, el fraile, organizó la hoguera de las vanidades, donde quemó libros, vestidos, joyas y obras de arte que las tenía tenidas él por inmorales o impúdicas. Ahí el Decamerón de Boccaccio era el primer libro que estaba allí, lo estaban echando a puñados allá al fuego. Bien, y en este enclave, cada 23 de mayo, se celebra la fiesta de la Fiorita, que recuerda la ejecución del fraile. Se celebra una misa en la capilla de los priores del Palacio Viejo y luego los dominicos de Florencia salen con el ayuntamiento y el pueblo y esparcen flores sobre el punto exacto donde ahorcaron primero y quemaron después de Savonarola. Esto nace porque al día siguiente de haberle matado, de haberle colgado y haberle quemado a Savonarola, fue encontrado todo cubierto de flores. Bien, pues vamos a ir a Savonarola, porque de repente hemos empezado a entrar en un sitio absolutamente espectacular y bello, y hemos acabado aquí echando flores a un tío que han colgado y han quemado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Savonarola es el último elemento de la Edad Media y con su muerte ya estalla el Renacimiento. ¿Él qué era? Él era un fraile dominico, era un prior, era de un verbo, o sea, la gente que lo oía quedaba enloquecida. Debía tener
No me extraña que quedara enloquecida, porque claro, una de las cosas más espectaculares era dónde hablaban estos personajes. Cuando uno entra en el Duomo o cualquiera de las grandes iglesias de Florencia, hay unos púlpitos que hizo sobre todo Donatello, que son como una especie de balcones, no ese púlpito redondito cerrado que nos recuerda a cierta iglesia, no, ese era un balcón donde el predicador levantando la mano iba para un lado y para otro y se movía allí sus manos y les aclamaba y les decía, tú, ¿por qué esto? Claro, en toda esa monumentalidad levantaba a la gente la vista, le veía al predicador exaltado, luego veía los retablos, las luces, el fondo, Dios arriba, Pantocrátor en las cúpulas, y se creaba un clima impresionante. Y entonces, claro, este fraile le toca llegar en el momento en que se estaba empezando a recuperar Florencia se habían ido los Médici, eso había sido traumático, pero se había instaurado una república y se estaba entre dos aguas, estaba entre lo que había sido el lujo de Lorenzo el Magnífico y de la primera parte de los Médici, y había mucho dinero, pero también había mucha juerga. Se jugaba las cartas, había una prostitución masculina y femenina exagerada, y aquello era para la mente de Savonarola, pues eso era terrible. Entonces, cuando se instituye la República Florentina, él lo que hace es, dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es una república pero teocrática, y aquí van a regir unas líneas de pensamiento que van a estar unidas a la decencia, a la fe y al amor a Dios. Olvidémonos aquí de todo lo que ha sido el mundo de dilapidación. A todo esto está en Roma el Papa Borgia, que tiene hijos, amantes, amantos y todo lo que os podéis imaginar, juntamente con todos los cardenales, que aquello era una juerga perpetua. Bueno, de hecho, me voy a saltar unos años, tan solo no llegan a 20 años, después de estos hechos, que uno de los papas Médici, uno de los cardenales Médici, es elegido papa. Y estaba de auténtica juerga y de desenfreno todos los días con sus amigos, el cardenal y todos los ayudantes y todas las amantes que tenían los cardenales en aquel tiempo. Entonces, él no pensaba ni de lejos pero ser papa, pero como había muchos enfrentados, pues al final le eligieron a él. Y él, cuando eligieron el papa que dijo, dice, no esperábamos que Dios nos diera este premio, así como se nos ha sido dado. Se volvió a sus amigos, les hizo así con la mano como diciendo, ¿estaréis de acuerdo conmigo? Ya que hemos sido nombrado papa, disfrutemos. O sea, imaginaros los personajes que había entonces. Anterior ya con los Borgia esto venía marcado, entonces Savonarola está en esta coyuntura. Él empieza a predicar que esto no puede ser, es la época, él es apocalíptico, porque es la época 1500, la gente piensa que también se va a acabar el mundo, y entonces, pues nada, Savonarola empieza a hacer allí cada vez arengas más duras, y todo lo que es el pueblo, la gente baja, dice, es que esto es lo que hay que hacer, es que estos Médici, estos estaban en una juerga, los ricos estaban aquí en una juerga todo el tiempo, y esto no puede seguir así. Entonces empezaron a meter leyes, que la gente no podía oír música, son cosas que luego también se han repetido mucho, que no podía acicalarse, que no podía pintarse los ojos, y el pueblo bajo, pues mucha gente pues le convenció, porque esto decía, pues esto será que tendrá que ser, si lo manda Dios, pues si lo manda Dios las ovejas obedecemos. Y entonces creó un auténtico ejército de juramentados, que se llamaban los llorones. Esto es cuando veían que había una casa del genocidio, allí que iban todos, se ponían a rezar y a llorar delante de la puerta hasta que cerraran. O cuando había una partida de cartas, pues allí que iban, no jugáis a las cartas, que vais al infierno. La gente, claro, la gente vividora estaba hasta las narices de que le siguieran los llorones por todas las esquinas de la ciudad. ¿Qué pasaba?
que políticamente Savonarola se iba consolidando cada día más, él iba subiendo en poder, más o menos todos los que mandaban, que era de esta línea, decían, oye, esta ley, ¿cómo hay que hacerla? De alguna manera, él potenciaba lo que era la representación pública. La República era muy democrática, pero era muy democrática, ideológicamente muy teocrática. Entonces, claro, esto producía un gran enfrentamiento entre las clases de la élite de la ciudad y lo que era el pueblo llano. Bien, en 1496 Felipe Corbici, que era uno de los liberales, por decirlo de alguna manera, se hace con el poder, se hace con Faloniero, si dijéramos un primer ministro de lo que era la República de la ciudad de Florencia, y se da cuenta de que todos estos excesos puritanos podían llevar a la quiebra, y que una de las cosas que tenía era la ilusión que tenía la ciudad de poder crecer. ¿Y qué pasa? Que en la fiesta de la Ascensión de 1497, los contrarios, que los llamaban los rabiosos, a los que eran los partidarios un poco de la libertad, se enfrentan a los llorones y preparan asesinar en el púlpito a Savonarola. Lo que pasa que, claro, dentro de la catedral, con todo lleno de gente celebrando la Ascensión, se armó allí una de estas, pero de órdago. Y tuvieron que cogerle los llorones partidarios de Savonarola, y se lo llevaron ocultamente al convento de San Marcos, interesantísimo, otro sitio también de visita obligada dentro de Florencia. Bien, hubo un momento en que se pensó en echarle ya definitivamente, sobre todo por las presiones de Alejandro Borgia, que era el Papa, de echarlo de Florencia, y sobre todo dejado por el Papa. ¿Pero qué hacéis? Si es que este me está diciendo a mí que yo soy el anticristo, que voy a traer el fin del mundo, que no tengo más que hijos, cosas de los hijos, de las mujeres y de los amantes y amantos, con O, no con A, pues era muy normal, pero bueno, que lo dijera un predicador, pues le molestaba aquí al Papa. Luego había otra historia, que es que a Savonarola le amparaba Giuliano della Rovere, que era un cardenal que se había enfrentado al Borgia en la elección, que era francés y se había tenido que escapar a Francia, y que como estaba en todo este desorden la Iglesia, decía, no, aquí lo que hay que convocar es un concilio, que está aquí este Papa que está haciendo lo que le da la gana. Y entonces decía, a ver si se me va el Papa Borgia, Alejandro, decía, a ver si se me va a conchavar Savonarola con el cardenal de la Rovere, y me aparecen un día aquí en Roma con las tropas de Francia y me echan a mí al río Tíber, porque estos también andaban así, en ese punto de maniobras políticas. Bien, así que entonces el Papa dijo, usted me lo tengo que quitar de encima. Y dijo, voy a hacer un examen riguroso desde el punto de vista de la ortodoxia, a ver si las acusaciones que me hace son verdaderamente heréticas o cómo son. Y le dijo que viniera a Roma a presentarse con todos los escritos y con todos los sermones que había hecho, porque cuando vio que casi le matan en la catedral, dijo, oye, aquí predicar no predico, pero escribir, a mí no me van a coger y me van a dar 4 navajazos en la catedral, pero todo mi obra pues se va a extender por los escritos. Y entonces dijo, Savonarola, le contestó el Papa, no, estoy muy malito, como malito. Lo que pasa es que sabía que si iba a Roma, o le sobornaban, como intentaron haciéndolo cardenal y metiéndole algo en la cama, que él no aceptó, o le daban de navajadas le mataban a puñaladas en cualquier calle de Roma. Así se gastaban las cosas. Bueno, entonces llegó una fecha en que ya el Papa pues dijo, mira, vamos a tener paz con este loco, vamos a tener paz, porque claro, sabía que en Florencia había mucha gente que le defendía. Y vamos a tener paz,
y que vuelva otra vez a predicar. Le suspendió por una temporada. Pero claro, este ya subió otra vez el Papa, este no fue a mí, este que habla de caridad y de evangelio, este lo que es, está viviendo aquí en la Babilonia y en todo lo que hace, esto es todo pecaminoso. Bueno, entonces volvieron más o menos a prohibirle y estábamos en ese momento, el que le prohibían, no le prohibían, pero esos circuitos, y entonces ya los que estaban los rabiosos, los que estaban a favor de que hubiera juerga en Florencia, dijeron, pues cuando llegue el cardenal os vais a enterar, porque vamos a hacer un desfile de carruajes, de bailes públicos, de juegos, de banquete, vamos a hacer todo esto, vamos, pero lo que se había hecho hasta ahora no va a ser nada con lo que vamos a preparar. Los llorones, los de Savonarola, que se enteraron, empezaron allí a ir a todas las casas y a decir, espero que como hagáis juerga, que nos vamos todos al infierno. Y la gente, pues venga, darnos los objetos, los naipes, las pelucas, las cosméticas, todos los libros, sobre todo el Decamerón y el Morgante Mayor. Y bueno, todos prepararon una hoguera y fueron ahí todos en procesión con Savonarola y echaron ahí al fuego todo. Bueno, cuando llegaba la Cuaresma, pues los llorones se desataban todos allí, iban delante, iban dándose puñadas. Bueno, era todo increíble. Hablaban de todo lo que era lujuria, iban contra los sacerdotes que tenían hijos, era todo el mundo. Claro, todo este mundo ya dijo, bueno, todo ya hasta aquí hemos llegado, te excomulgo, le volvió a decir el Papa. Y entonces Savonarola dijo, que me excomulgas, pues voy a liar la mayor. Y entonces cogió y escribió a los reyes de Francia, de España, de Hungría y de Alemania, que eran los que mantenían funcionando el Vaticano, y les dijo, aquí tenéis que hacer algo porque les empezó a contar todas las abominaciones que había hecho el Papa, esto es el final del mundo, llega el 1500, esto se va a venir todo abajo porque este Alejandro no es ni Papa ni es nada, esto es, bueno, entonces dijo, apoyarme, fijaros a quién estaba, era lo más importante que había entonces en el mundo, los reyes de Francia, de España, de Hungría y de Alemania, dijo, apoyarme y vamos a hacer un concilio y vamos a quitar a este Papa. Bueno, entonces llega una carta de estas que había mandado los embajadores, que eran muy intrigantes, pero eran muy inteligentes los embajadores de estos reinos. Le llegaron una copia y me dijeron, mira que está diciendo Savonarola que hay que echarte por ahí por las caballerizas porque eres un vividor. Y Papa Borgia dijo, es que esto no puede ser. Y entonces ya estaban tan hartos todo lo que era la jerarquía eclesiástica, como algunas órdenes religiosas, en especial los franciscanos. Los franciscanos y los dominicos han estado siempre muy enfrentados por sus distintas posiciones teológicas. Entonces eran los más poderosos ambos dentro de Florencia y se odiaban con todas sus fuerzas. Entonces uno de ellos, que se llamaba Giuliano Rondinelli, pues le dijo, mira, me voy a matar yo, voy a ser un mártir de la paz de la Iglesia, pero no podemos seguir así. Así que le voy a proponer a Savonarola que si él está convencido de que lo que cuenta es palabra de Dios, pues que nos cojamos los dos del brazo y que crucemos a través de una hoguera para saber si es de Dios lo que él está diciendo o las predicaciones de humildad y de perdón que estamos haciendo los franciscanos son las que verdaderamente vale. Y el que salga por el otro lado del fuego, sabremos con quién está Dios, porque lo tuyo también puede ser soberbia, tanta penitencia. Y entonces el franciscano sabía, dijo, yo me voy a meter en la hoguera, me voy a matar seguro, pero acabamos con este loco de una vez. Pero Savonarola dijo, sí,
aquí una cosa es predicar y otra es dar pan. Y dijo, no, el que va a ir es este compañero mío que es más santo que yo. Y claro, toda la gente, pues allí se congregaron todos, encendieron una hoguera, imaginaos una hoguera por donde iban a pasar los dos frailes, el dominico y el franciscano, andando por la hoguera. Ya había habido una hoguera en la Plaza de la Señoría, donde habían quemado todas las joyas y todas las cosas. Y ahora iba a haber una hoguera de dos locos que a ver quién tenía más fe. Pero como os digo, Savonarola se echó atrás. Y entonces fue con otros dos dominicos, que eran sus acompañantes, y uno de ellos pues cogió y se puso una forma consagrada entre las dos manos. Y el otro iba el otro iba con una cruz, descalzo, y el otro también iba descalzo, pero con la hostia entre las dos manos. Y entonces, claro, toda la gente dijo, ¿qué llevan las manos? ¿Qué llevan las manos? Ahí todos, llevo la forma consagrada. Y entonces empezaron a chillar los franciscanos, no puede pasar, no puede quemar a Cristo. Bueno, se armó un tumulto de estos impresionantes. Y entonces suspendieron el paso por la purificación de la sangre. Entonces ya se armó, toda la gente de los que eran contrarios a Savonarola fueron armados allí diciendo, este tío no lo podemos, pero ¿qué hace aquí con la forma consagrada al pie de la hoguera? Pues nada, allí quisieron quemar el convento de San Marcos, tocando las campanas, vinieron los llorones, todos ahí peleándose, y ya dijo el Papa, se acabó. Aquí se le juzga se le amaña el juicio si hace falta, y se le quema, se le ejecuta, y adiós. Y así fue. El día 23 de mayo, todos los florentinos, todos se juntaron ahí en la plaza de la Señoría. Entonces, lo primero los colgaron en una especie de palo alto, le colgaron a Girolamo Savonarola, a Silvestro y a Domenico, que eran los dos que habían estado con él, los colgaron, imaginaros, hicieron una hoguera y pusieron como un mástil en medio, muy alto, y ahí atraron tres cuerdas con 3 horcas, los ataron del cuello, los subieron para arriba hasta que ya dejaron de moverse, y luego bajaron hacia abajo la horca y los quemaron allí. Y para que ya no hubiera ni recuerdo de ellos ni nada, cogieron las cenizas y las echaron al río Arno. Fijaros qué líos y qué historias tiene una plaza como la Plaza de la Señoría. Savonarola y la Plaza de la Señoría. Historia con sentido, encantado de hablarles, Juan Carlos González. Juan Carlos González presenta Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con sentido, un podcast de Juan Carlos González.